de trabajo que se desarrolló en el 2013. Entonces, en función a ello, ¿no?, a ese trabajo que se presentó y en función, ¿no?, a su trabajo de ustedes, lo que nosotros queremos es cuál es su perspectiva, ¿no?, para la definición de los límites entre ambos distritos. Si bien es cierto, ¿no?, esta propuesta preliminar puede ser variada en función al consenso que ustedes puedan determinar. Entonces, más que nada, lo que en esta etapa es escucharlos para la definición del tramo respectivo, en función a lo que se ha desarrollado, a lo que se ha presentado y cómo se ha venido trabajando en este año. Les cedo la palabra a uno de los alcaldes que ustedes podrían, ¿no?, en función a esa última propuesta, qué tramo se puede decir que está consensuado. ¿O qué alternativa ustedes nos pueden, ¿no?, dar? Porque son ustedes que lo pueden definirlo. Ustedes conocen su ámbito territorial, ustedes conocen, ¿no?, a las personas que están en ese ámbito y también saben, hay poblaciones que en cierta forma no tienen apoyo de ni uno ni del otro distrito. Entonces, y yo también sé que ustedes tienen la iniciativa de desarrollar sus planes. Entonces, si no tenemos nuestro ámbito definido, ¿cómo podemos hacer nuestro esquema de desarrollo? Me gustaría escuchar de parte de los alcaldes alguna propuesta. Por respeto que se merecen, doctora Mar, como dice también nuevamente. Por las reiteradas veces ya que nos venimos reuniendo, y en Lima tuvimos un punto que se discutió muy ampliamente y sobre que en el espacio, como representante de la municipalidad del distrito de Tace, mantengo mi posición, yo creo que eso es lo que se refiere a la comunicación territorial de los documentos adicionales que se han pedido. El tema básicamente toca en realidad de colega alcalde, pues, que busquen la argumentación en la cual ellos quieran basarse para reclamos objetivo de depende, ¿no? Por nuestra parte, digamos, contradictados. Son ellos los que hasta ahora sienten cierto grado de satisfacción porque no encuentran el punto sustentable para lo que están pidiendo. Sería la petición, pues, de reconstrucción de todo caso que tendrían que hacer. Un saludo, profesor, a la mesa que dirige la ceremonia. Bendy, su equipo de trabajo, un saludo a cada uno de los presentes. El tema de delimitación definitivamente es uno de los puntos claves para toda la gestión municipal, en este caso nosotros. Si bien nos une un tema histórico, de afinidad, de amistad, de margen de los cargos, cuando ya no tengamos la oportunidad de seguir al frente, ya no estaba regular. Pero aquí hay una decisión, creo que toda autoridad, hasta el último día de su gestión, debe dejar las cosas como deben ser. De la misma manera como el distrito de Tace plantea su territorio, su petición, el distrito de Pachacuti también ha alcanzado una documentación oportuna solicitada por ustedes, donde ratificamos y seguimos manteniendo la posición sobre los anexos que nos han solicitado, sobre los centros poblados. Entonces nosotros, al margen de las situaciones que se puedan dar, lo que queremos es definir, porque es lo más razonable para todos. Y ganaríamos todos una excepción. Creo que el punto es que en algún momento nadie quiere pasar a la historia siendo la autoridad que se dio o no luchó lo que considera pertenece a su jurisdicción, a su distrito. En el caso de nosotros,
por eso en algún momento, y volvemos a ratificarlo, en algún momento nosotros hicimos el pedido de que, si bien hay una ley que tiene que seguirse el tema de la demarcación, es algo que seguimos manteniendo, es algo tan simple de hacerlo. ¿Por qué, con el respeto que ustedes se merecen, por qué no esos trabajos se realizan en los lugares que están involucrados en este momento con el tema del INE? Porque igual, llegar a un consenso con colega, con Félix, igual vamos a seguir dilatando el tiempo. Creo que la solución sería bajar a la población, invitar a los dos municipios involucrados, ustedes quienes van a dirigir, y la población que sea la que decida delante de nosotros. Y creo que entendemos que han hecho ya un trabajo, entendemos, creo que esa parte incluso no está dentro de los lineamientos que se deben seguir para delimitar una jurisdicción, pero en esta situación sería un punto más razonable, porque hay algunos puntos en donde ustedes nos manifiestan las encuestas que la verdad a nosotros nos dejan mucha desazón. Mucha desazón, es una opinión en representación de nuestro pueblo, porque hemos trabajado, de repente hay situaciones que por cualquier dificultad no se puede llegar, pero las coordinaciones directas con los agentes de ese lugar continúan en todo momento. Entonces, nosotros igual, de la misma manera, el equipo técnico, nos seguimos ratificando, ¿no?, con las posiciones de los centros poblados, porque hay población, y esa población, yo tengo entendido, es la que va a tener que decidir, ¿no?, cómo podemos sustentar una encuesta que se ha hecho prácticamente a solas. Lo más razonable sería que la población delante de nosotros decida, ¿sabe qué, señor? Yo decido pertenecer al distrito tal, que nosotros tenemos que respetar esa decisión, pero que sea un acto público, y al final nos libraríamos de tanta indiferencia que puede haber. Ese es un pedido que nosotros nuevamente queremos ratificarlo aquí, ¿no?, con el respeto que nos merecemos todos en la sesión. Yo creo que ese es el consenso, igual con nuestro equipo técnico, y traemos la voz de nuestro pueblo de Pachacúa en esta posición. Eso es lo que quería argumentar en ese medio. Ok, más o menos, entonces, considerando esta circunstancia, creo que de alguna manera debo señalar lo siguiente ya como instancia administrativa que represento en este momento. En principio, solamente para hacer algunas aclaraciones, y que siempre es necesario hacerlas. Ninguna autoridad en estos momentos, sea del nivel regional o local o distrital, es dueño o propietario de una superficie territorial. Y eso se lo recuerdo con mucha precisión. Nadie es dueño de nada, excepto, la excepción está dada en aquel poblador que muestra un título de propiedad, ya sea con un título suficiente o un título inscrito en el registro público. A esa persona que tiene título de propiedad, persona natural o persona jurídica, en este caso una institución, la Constitución le garantiza la inviolabilidad de sus derechos y la garantía de la propiedad que le otorga la Constitución. Después, toda la administración directamente de ese territorio está a cargo de niveles de gobierno. Gobierno regional, alcaldes, ¿no?, solamente administran un espacio territorial. Pues no hay propiedad, primera condición. La segunda, que en todo este proceso, el primer principio que regula es el principio de legalidad. Es lo que está establecido en la norma. Salirnos de la norma sería directamente vulnerarla. Y en ese sentido, pues para poder ejercer directamente ese principio de legalidad se requiere la autoridad. Y en este caso, señor alcalde, los señores alcaldes son la autoridad y son los primeros en llamados a respetar y hacer respetar la legislación de nuestro país. Por lo tanto, salirse de algunos mecanismos, como de alguna manera lo sugiere el señor alcalde de Pachacute, pues de alguna manera sería probablemente abdicar de esa autoridad y salirse de otros procesos. Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué en la región Ica no tenemos los conflictos que existen en Huánuco, que existen en Moquegua con Puno,
en el caso últimamente en la misma capital de la República, porque tenemos la prudencia de primero de poder ceñirnos estrictamente en la norma, y en segundo lugar, estar dialogando permanentemente, llegar a un entendimiento. Tiene que haber alguna alternativa de solución en este proceso, porque si nosotros de alguna manera pensamos que los trabajos que hemos realizado no tienen valor, entonces simplemente, aquí, ¿dónde estamos, no? Yo creo que una de las formas de poder conocer la opinión de las personas es preguntarles de manera directa, sin la intervención de ninguna parte involucrada. Y como autoridad nosotros hemos ido y hemos conversado, en algunas instancias ni siquiera sin identificarnos, como simples personas que han ido al lugar a conversar, a qué piensan, qué opinan, y nos hemos enterado de muchas cosas que en realidad no están en los documentos, pero que sin embargo en estos momentos como autoridad se tiene que ver cómo administramos y cómo debemos de gestionar esos territorios. En realidad es una situación bien compleja en el sentido de que de alguna manera tiene un antecedente de las familias, porque hay familias que están en Tati, familias que están en Pachacute y otras familias que están, son familias. Entonces en algún momento, de repente, en son de broma, le decía a la gente, bueno, lo fusionaremos pues, en estos momentos, un solo distrito, se acabó el asunto. ¿No? Son familias, no podemos diferenciar, lo fusionamos. Entonces, no, tampoco, entonces es natural, claro, cada uno ya tiene su corazón, cada uno sabe, se siente identificado, y eso es grande para la patria, porque de alguna manera, ciudadano que no se siente identificado con el lugar donde nació, el lugar donde vive, el lugar donde se realiza como persona, pues no hay identidad y eso es peligroso. Qué bien que existe identidad, pero también esa identidad no puede irse al otro extremo, ¿no? De poder desconocer la autoridad, de decir que ellos son los que deciden. Yo me pongo en una situación, ¿ustedes consideran que sería de repente una circunstancia seria convocar a los señores alcaldes y convocar a la población y decirles, bueno, que ellos hagan, que ellos decidan? No me parece serio, señor alcalde. No es serio porque de alguna... Y además también es de alto riesgo, porque es como prenderle fuego ahí en una circunstancia donde las pasiones están tan encendidas y sobre todo probablemente por el desconocimiento y otras veces también por ese mismo sentido de pertenencia que tiene cada uno a su distrito. Entonces es por eso que la ley se pone en una circunstancia en que la autoridad debe resolver. Yo creo que en estas circunstancias, cuando ya no existe de repente una posibilidad de poder modificar los argumentos que se puedan dar, entonces yo lo único que creo que nosotros en todo caso les pedimos a ustedes que ustedes nos faculten para que nosotros tomemos la decisión técnica que eso implica. De tal manera que eso les va a relevar también de cualquier circunstancia de responsabilidad que puedan ustedes atribuirse a la población. Y a nosotros también nos permite ejercer de repente la autoridad, ¿no? Porque de alguna forma, al expresar que ya de alguna manera no hay ese consenso ya han expresado, y me parece bien que son las posiciones que se dan, pero yo al menos debo señalar que existe un error y un gran error al pensar que de alguna manera las personas son dueños de un espacio territorial cuando en realidad no lo son. Entonces las personas somos dueños solamente de los espacios que están entendidos como propiedad privada, o el Estado mismo que también asume esa condición en los predios que son de su propiedad. Entonces, en los casos de los espacios donde se van a generar derechos a las demás personas, no hay ese derecho. Por lo tanto, yo creo que en aras de esa solución, les planteo directamente, la primera propuesta es que, en todo caso, levantemos un acta y ustedes nos faculten directamente la decisión de una definición de límites entre los distritos de Tati y Pachacute en base a los documentos que se han presentado y a los elementos técnicos que están establecidos en la ley, donde va a primar como cuestión fundamental la organización de ese espacio, ¿no? La organización de ese espacio. Sí, me dice su cargo y... Creo que usted ha ahondado y ha detallado lo que la ley nos permite respetar. Si bien es cierto, la voluntad de nuestro gran amigo alcalde Pachacute quiere que se llegue a un consenso poblacional, estaríamos transgrediendo la ley de demarcación territorial. Y basado en eso quiero acotar algunos para que usted mantengamos nuestra posición técnica desde nuestro inicio, de acuerdo a la misma ley, la 2795 y el decreto supremo 019 de 2003. ¿En qué sentido? La demarcación territorial, si bien es cierto, es un proceso técnico geográfico, está basado en eso, lo hemos sustentado y lo seguimos afirmando en ello. ¿Por qué?
Si bien es cierto, en el mismo reglamento del título quinto, la normatividad en el artículo 9, la categorización y recategorización de los centros poblados están basados en caseríos, pueblos, villas y ciudades metrópolis. Entonces creo que, de acuerdo al petitorio técnico normativo de lo que pide, Pachacute no existe. En los centros poblados, aquellos llamados Huerto 1, Huerto 2, es una población dispersa que no tiene mayor de 150 pobladores. Creo que ustedes han hecho una encuesta relativa en función a lo que le merece la ley. Y no han transgredido nada, aún más. No se puede hacer una encuesta poblacional, sino una encuesta en función arbitraria, y la mitad más uno de la encuesta en sí, no de la población, de la encuesta, le da la referencia de lo que la población, dónde quiere permanecer. Y creo que ustedes han cumplido esa normativa, por ese lado. Ahora, en el artículo 10 de la misma norma dice, cuando ellos cambian nombre, tienen que cumplir funciones específicas de lo que dice la norma. En el artículo 10, respetando el artículo 20, ¿en qué consiste? En la encuesta técnica, consulta poblacional y referéndum. Ustedes lo han logrado, lo han ejecutado. Entonces, esto, más que todo, lo hago referencia y ahondando a su buena palabra de usted, que es respetuoso de la ley, y creo que está basado en eso. ¿Ya? Hemos hecho nuestro planteamiento técnico, desde un principio, hemos llegado a Lima, hemos conceptuado, pero lamentablemente lo que tenemos que hacer como autoridad municipal es que educar a la gente, hacerle entender la formalidad de la ley, la normatividad de la ley, no muchas veces llegando a que ellos desconozcan el tema de la ley. Ese es el gran conflicto que se puede crear socialmente. Ahora, usted ha dicho bien claro, esto no se puede llevar a una consulta popular, porque tendría que usted encaminar el artículo 9 y ir a lo que es netamente la norma. Yo con este respeto, con este alcance, doctor, creo que mantengamos nuestra posesión nosotros y seguimos respetando de que ustedes hagan respetar y prevalecer la ley con su reglamento en función a las decisiones normativas legales y técnicas. Ese es nuestro alcance por parte del equipo técnico de la Universidad. Señor permítame la palabra. Soy el ingeniero Borcagual, del equipo técnico del distrito de Pachacute. Como usted de conocimiento de la última reunión que tuvimos en Lima, la cual nos dieron ya una propuesta. Dicho eso, nosotros le hicimos a ver a usted y a la ingeniera que había errores en esa encuesta, por lo tanto, en esa proposición. Por lo tanto, pedíamos que en el campo se trate de solucionar. Y todavía sigo insistiendo en eso. Espero que algún día ustedes, pues, o antes de emitir el fallo, digamos así, una definición preliminar o definitiva del gobierno regional, nos hagan esa petición. Seguidamente, nosotros también recibimos la petición de parte de la región con la finalidad de que alcancemos toda la documentación que sustente los centros poblados y que en este caso, en la petición que ha hecho el distrito de Pachacute, se alcanza toda la documentación, la cual hemos alcanzado las resoluciones de creación de los centros poblados que en este caso estamos pidiendo. Y la tercera alternativa que presentó el señor alcalde de Pachacute decía lo siguiente, que se haga prácticamente una consulta poblacional. Yo quiero leer tajantemente referente a qué se basa esto. Según la presidencia del Consejo de Ministros, de acuerdo al decreto supremo número 063/2012 PSM, en su artículo número 29-20 dice, de la opinión mayoritaria, dice, las acciones de demarcación territorial que requieren acreditar la opinión mayoritaria de la población involucrada podrá recurrir a los siguientes mecanismos de consulta según su complejidad y conflictividad. Dice A, encuesta técnica, lo que ustedes han hecho. B, consulta poblacional, lo que estamos pidiendo. Y C, referéndum o consulta vecinal. Consulta vecinal no procede porque no llega la cantidad, en este caso, de la población. Pero sí llegamos a que dice consulta poblacional, o sea, la B. ¿Qué dice la consulta poblacional? Realizada a través del voto ciudadano. Es organizada y conducida por el gobierno regional, dejando constancia indubitable de la voluntad poblacional mediante el acta respectiva y conforme la directiva correspondiente aprobada por la presidencia del Consejo de Ministros.
La DNTDT podrá supervisar el proceso de consulta poblacional. No es aplicable en áreas urbanas tales como Lima metropolitana u otras importantes del país. O sea, eso es lo que en este caso estamos pidiendo. Pero aún más ahí, según lo que hemos conversado ahora poco, de parte de nuestro consejo quisiéramos que antes de que ustedes en esta reunión nos den unos 15, 20 minutos para poder la última reunión quizás que tengamos entre los dos consejos, tanto de Pachacuti y tanto de Tante, con la habilidad de poder de repente llegar a algunos acuerdos, si no es del todo, es por partes, con la finalidad de presentar algo ya a la mesa directiva, y yo creo que en base a eso ya ustedes, según las peticiones de cada uno y los documentos ya expuestos, puedan tener ya luz verde, digamos, en este caso, para dar una opinión. Gracias. Ok. Señor Huancaballo, solamente para hacer algunas precisiones, como derecho a réplica, si se tiene, ¿no?, sobre lo que usted está señalando de manera pública. En principio, déjeme decirle que ninguno de los dos distritos cuentan con centros poblados debidamente formalizados o acreditados. De acuerdo a la ley de demarcación territorial, lo que ustedes tienen son centros poblados con fines de organización administrativa, ya sea para los programas sociales probablemente, ¿no? Porque en todo caso, esas formas de organización que tienen después del distrito van a tener que adecuarse a lo que establece el artículo 9. Entonces, y ese proceso de normalización tenemos que hacerlo después de haber hecho la delimitación. Antes no podemos hacerlo, porque imagínense cómo podemos reconocer un centro poblado, o de repente un caserío, o de repente un pueblo, cuando en realidad no sabemos cuál es el límite que tiene. Entonces, en esa medida, creo que de manera responsable, nosotros hemos visto en los documentos que se han presentado, hay unos incluso que están a mano, hay otros que no tienen una fecha, o sea, hay una serie probablemente de errores de tipo administrativo, ¿sí? Y que estamos en todo caso como parte de la segunda fase, eso se tiene que resolver, de tal manera que se puedan establecer de acuerdo a la categorización o recategorización que se tenga que hacer de estos centros poblados, de acuerdo a la ley. Tengan presente que con la mayoría de esos grupos humanos asentados, que también se le llamaba asentamientos humanos anteriormente, se regulaban por la ley orgánica de municipalidades y que su formación de alguna manera estaba pues orientada para poder organizar los servicios que brinda la municipalidad. Pero con ocasión de darse la ley de demarcación territorial, su reglamento establece ya un criterio mucho más técnico y establece niveles cómo se deben organizar. Entonces, en ese sentido creo que nosotros no podemos aceptar que de alguna manera que ese tipo de organizaciones ya sean directamente las definitivas y se puedan incorporar a la estructura de los niveles administrativos organizacionales que estamos nosotros formalizando a partir de esta fecha. En segundo lugar, debo también señalar que en las encuestas que usted señala, son encuestas en todo caso que tienen otro nivel, ¿no?, que están funciones al número de población y a los mecanismos que establece el reglamento. Lo que nosotros hemos hecho son unas encuestas técnicas, si se quiere, de unas visitas inopinadas, ¿no?, que no tienen quizás ese nivel porque no tienen las condiciones. Yo en estos momentos le puedo señalar que personalmente he estado con el equipo técnico, le digo, y eso de alguna forma lo hemos hecho en 2 oportunidades, y últimamente estuvo la ingeniera nuevamente sola revisando porque yo quería conocer los lugares y he caminado directamente por los sitios. Incluso hay un lugar en que de alguna forma, por la estructura técnica que tenemos que hacer, probablemente vamos a tener que pedir de repente que los propietarios puedan ceder o puedan abrir directamente un ámbito para que se pueda prolongar directamente una avenida. Entonces son situaciones que en realidad se tiene que ir pensando en futuro, porque no va a ser como alguna vez, no sé si hemos visto, hay una avenida muy amplia, de doble vía, pero tiene una casita, una sola casita, que ha permitido que la vía tenga que hacer un giro de 90 grados y donde hay accidentes. Entonces, nosotros, señor ingeniero Huancaballo, nosotros estamos pensando en la tercera generación, ni siquiera estamos pensando en nuestros hijos, en nuestros nietos. Y la perspectiva de este desarrollo tenemos que ir proyectando en ese sentido. ¿Qué va a ser de nuestro distrito? ¿Cómo va a crecer nuestra provincia? ¿Cuál es el contexto de nuestra región? Ahora que incluso que uno de los grandes problemas que tenemos ahorita en el país es la reversión, la recentralización. Y la recentralización de querernos quizás
quitar esas atribuciones de autonomía que hemos tenido tanto como gobiernos regionales y gobiernos locales, es justamente por no querer pensar en los demás y no querer de alguna manera darle una solución técnica. Entonces, en ese sentido, nosotros consideramos que en realidad no hay errores. Lo que ha sucedido es que nosotros nos hemos ceñido estrictamente a lo que señala la ley. Y en cumplimiento de los acuerdos de Lima, fíjese usted, porque en Lima ya prácticamente nosotros deberíamos de haber definido, hemos ido a Lima para definir de acuerdo a nuestra propuesta y se acabó el asunto. Pero no, entonces acuérdense que esta gestión y especialmente el equipo que tenemos nosotros somos dialogantes y en estos momentos aceptamos que usted vuelva a hacer su planteamiento, de repente habrá otra posibilidad de encontrar algunos puntos distintos que no hemos visto, y eso es democrático y eso de alguna manera implica escuchar a la población, porque al fin y al cabo, si usted tiene una posición, o el equipo técnico de Pachacute tiene una posición, es porque hay algún fundamento que probablemente le lleve a expresar esa situación, y hay que escucharlos, pero eso de alguna manera también de repente nos da otra visión distinta. Nunca es tarde para escuchar, y yo creo que en ese sentido, plenamente creo que la mesa, si es que así también lo considera el señor alcalde de Pachacute, porque al fin y al cabo también está presente, entonces poner a consideración para escuchar en todo caso su propuesta, que en todo caso